Hoy tenemos varios invitados y en primer lugar nos acompañan aquí en los estudios. Ya está Marisa Glave, congresista de Nuevo Perú, Jorge del Castillo, congresista del APRA, quienes tienen además posiciones contrarias respecto a lo que ha dicho hoy el presidente Vizcarra. Entiendo incluso que Jorge del Castillo ha dicho aquí hay que interpelar al premier por lo sucedido. Pero bueno, bienvenidos ambos, gracias por acompañarnos en este día. No baja la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Qué es lo que está pasando? No la dejan bajar. ¿Qué está pasando, Marisa, por favor? ¿Usted está de acuerdo con el presidente? ¿Por qué? ¿Y por qué este cambio de opinión aparente entre lo que dijo la semana pasada y lo que dice hoy? Bienvenida. Muchas gracias, Mávila. Yo creo, sinceramente, que el presidente debió dar su opinión desde el primer momento. Y sí creo que el primer ministro y el ministro de Justicia pudieron decir algo en el Parlamento. Pero a mí me parece bien que finalmente el presidente haya corregido algo que ya habíamos alertado, Mávila. O sea, nosotros nos preguntaron por qué el Nuevo Perú votó en contra. Y, de hecho, si no me equivoco, lo he dicho acá, pero nosotros hemos dicho en Constitución y en el Pleno, y pueden registrar ustedes nuestras intervenciones, que nos parecía que se estaba metiendo de contrabando el tema de la cuestión de confianza. La cuestión de confianza. ¿Cómo así? Yo creo ahí, ojo, ahí hay que tener cuidado, porque, por supuesto, acá siempre se le suele echar la culpa solamente al fujimorismo, y en este punto yo, por lo menos, puedo decir que nosotros, el Nuevo Perú, siempre dijo que no. Pero en el tema de cuestión de confianza hubo un debate donde estuvo Acción Popular y estuvo el Partido Aprista discutiendo la necesidad de modificar el tema de cuestión de confianza. ¿Cuál es el tema de cuestión de confianza para que la gente lo entienda? ¿Y por qué es que se supone aquí el proyecto que se aprueba finalmente introduce como de contrabando una medida que favorece al legislativo en este caso y que le recorta posibilidades al Poder Ejecutivo? A ver, Mávila, creo que el consenso final fue que el Parlamento recibía unos proyectos y podía modificarlos, y que eso quedó más o menos claro. Y que en el proceso de modificación podía mejorar, corregir, aumentar y finalmente usar su potestad legislativa, que la hemos utilizado. Nosotros hemos apoyado, por ejemplo, la modificación del CNM, porque creíamos que había que corregir esa propuesta. Apoyamos el tema de financiación. El proyecto yo creo que es mucho mejor, y el día de la consulta en el referéndum yo voy a votar de todas maneras y muy convencida sí por la modificación del tema de financiación de partidos políticos, porque han recogido un proyecto que tenía el congresista del Castillo y que tenía yo para poner límite a la publicidad de los partidos políticos. Correcto. Y eso ayuda horrores a que los partidos no dependan de la plata sucia. En tercer lugar, había el tema de la bicameralidad y estaba el tema de la no reelección. Ambos asociados, porque finalmente eran sobre un mismo artículo, el artículo 90. Y además afecta directamente a quienes integran hoy el Congreso de la República. Exacto. En el tema de bicameralidad, había que, si quieres, adaptar la Constitución a un sistema bicameral. ¿Qué cosa va a ser el Senado? ¿Qué van a hacer la Cámara de Diputados? ¿Cómo repartes los temas? Que eso más o menos se ha hecho bien. Hubo una discusión larga al respecto, pero habían dos temas centrales. Uno es quiénes pueden formar parte del Senado y de la Cámara de Diputados, y por tanto la representación, y ahí la propuesta del Ejecutivo exigía paridad, y como lo dijimos nosotros desde el Nuevo Perú, quitar la paridad era quitar un tema central de representación para las mujeres, y que debía por lo menos votarse para saber qué congresistas estábamos de acuerdo y quiénes no, y no nos permitieron ese derecho. Y el segundo punto era las competencias de senadores y diputados. En esa discusión de competencias se modificó la cuestión de confianza. Hoy día, Mávila, todo este debate en el que estamos, en parte pasa por el hecho de la cuestión de confianza que hizo el primer ministro del Parlamento. Y que toda la ciudadanía en muchos momentos, bueno, no toda, pero un sector grande ha estado diciendo que cierren el Congreso. ¿Por qué? Porque la Constitución contempla un mecanismo para que el presidente, en caso se le niegue 2 veces a su primer ministro la confianza, cierre el Parlamento. Bueno, desde que empieza el gobierno, y perdónenme que los interrumpa, pero desde que Pedro Pablo Kuczynski es elegido presidente y tiene una fuerza mayoritaria opositora en el Parlamento, venimos los peruanos debatiéndonos en esa posibilidad, ¿no? En quién tiene la razón, quién tiene más atribuciones, y cómo logramos que Ejecutivo y Legislativo finalmente ¿cuál es el punto, Mávila, ahí? Se respeten mutuamente. Que es que lo que ha hecho el Congreso mayoritariamente, con el voto en contra del Nuevo Perú, y ahí sí decirle al primer ministro y al congresista Ceballos, que hubiera sido bueno que también votaran en ese momento en contra. Nosotros votamos en contra, ¿por qué? Porque el Congreso decidió modificar el mecanismo de cuestión de confianza usando la reforma bicameral.
Entonces, yo sí creo que es un error grave, porque cambia un elemento de pesos y contrapesos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y se ha hecho sin que sea parte de ningún proyecto de ley. Mira, nos han dicho financiación. Bueno, había un proyecto de ley, uno del congresista del Castillo, un proyecto mío, y las modificaciones han finalmente recogido iniciativas legislativas. Pero no existía iniciativa legislativa para modificar el sentido de la cuestión de confianza. Eso ha sido fruto de un debate donde algunas fuerzas políticas, no solo el fujimorismo, han votado a favor de eso, y otros, como el Nuevo Perú, hemos dicho claramente, no estamos de acuerdo con eso, porque eso precisamente es entrar al debate el que no tendríamos por qué entrar en este momento. No había necesidad de entrar a ese debate en particular. Antes de la intervención de Jorge del Castillo, aquí tenemos un resumen de cómo llega el proyecto de bicameralidad al Congreso y cómo termina, cómo se aprueba luego del trabajo en el Legislativo. Sobre el tema de la cuestión de confianza, solo se plantea por iniciativa ministerial, eso es lo que proponía el Ejecutivo. El Congreso aprueba la cuestión de confianza, solo se plantea por el presidente del Consejo de Ministros, previo acuerdo de su Consejo. Es decir, ya no es solo una iniciativa de un ministro, sino se requiere que todo el gabinete esté de acuerdo. ¿Estamos en lo correcto? ¿Para las modificaciones que se han hecho? Sí, para las modificaciones. No, lo que pasa es que hay la figura de cuestión de confianza. Yo creo que para no complicar a los televidentes, porque si quieres podemos entrar a un debate más a fondo. Pero ¿cuál es el tema? El artículo 133 de la Constitución habla de la cuestión de confianza general, de todo el Consejo. Total del gabinete. Exacto, ese es el 133. También hay la figura de cada uno. Y el 134 dice cuándo el presidente puede cerrar el Congreso. Sí. Entonces, el vigente hasta hoy dice, puede cerrar el Congreso si es que el Congreso censura a 2 gabinetes o le niega la confianza a 2 gabinetes. ¿Cuál es la modificación adicional que han metido, y yo creo que mal, en esa modificación de bicameralidad? Que sea solo conforme al artículo 130, leguleyadas más o menos, es solamente cuando viene un nuevo gabinete a presentar su pedido de confianza al Ejecutivo, no por un tema de política de Estado. Y eso es un error. Solamente cuando hay renovación de gabinete. Exactamente. Ese es el punto, porque aquí lo que tengo es, si la confianza es rehusada, ninguno de los miembros del gabinete puede ser nombrado nuevamente ministro durante un año. Y luego, en el caso del 134, que decías, ¿no? El presidente está facultado para disolver la Cámara de Diputados si está censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros. Y en el documento que finalmente aprueba el Parlamento dice el presidente está facultado para disolver la Cámara de Diputados si está censurado o negado su confianza de acuerdo al artículo 130, voto de investidura a 2 consejos de ministros. Ahí está la clave, solamente en el momento de la investidura. Jorge del Castillo. Para que no violen la paridad. Por favor, no. Aquí hay que hacer aquí bueno, mira, somos pares. Estoy de acuerdo con lo que dice Marisa. Creo que en el voto de confianza ha habido cambios que en lo personal, y esa es mi opinión muy personal, tramposos, ¿no? A mí me parece que eran innecesarios, no venían al caso, y lo que han hecho es pasar unas ideas que habían puesto inconstitucionalmente en el reglamento del Congreso y que justamente es materia de una causa en el tribunal. Que se está resolviendo, claro. ¿No? Lo pasan, le dan nivel constitucional al cambio reglamentario. ¿Ya? Eso está mal. Eso es una mala jugada, ¿me entiendes? A ver, es una jugada legal para que el presidente tenga menos opción de cerrar el Parlamento. Claro, para neutralizarlo. Para bloquear esa posibilidad. El cierre constitucional del Congreso, ojo, ¿no? Entonces, pero ese es el artículo 130 y siguientes, que nada tiene que ver con el artículo 90, que es en materia de la bicameralidad. O sea, está usando 2 pretextos el señor Vizcarra, hay que decirlo con claridad. El tema de la cuestión de confianza, que es un tema aparte, y más bien lo que he podido hacer es una quinta pregunta. ¿Está usted de acuerdo con el tema de la cuestión de confianza en la forma que se ha planteado? Y hubiera sido absolutamente lícito y el pueblo lo hubiera decidido y probablemente le hubiera dado la razón. Pero usa de pretexto el tema de la confianza. Y el otro pretexto que usa es el de la paridad. Y no porque no sea correcta la tesis de que pueda haber paridad. A mí, en lo personal, no estoy tan de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque yo pongo por delante la meritocracia, ¿me entiende? Pero este argumento, como ayer ha habido elecciones municipales y solamente han elegido un 1% de mujer, pero él no dice que hubo 30% de candidatas. Pero, ¿en qué critico el punto?
no en su esencia, porque finalmente Pero voy a debatir, se hubiera pero podido, Sí. pero se hubiera podido debatir, se hubiera podido votar por separado, como dice Marisa. Está usando a las mujeres para justificar lo que él siempre quiso hacer. Ahora, lo que No, nadie perdón, entiende... déjeme terminar, Sí, le ruego sí, la lo idea. dejo terminar, Está por favor. usando el concepto de la paridad femenina para justificar esta actitud prepotente. Yo estoy viendo, se lo digo a Mávila, con la experiencia que tengo, y lo digo con toda claridad y contundencia y con el respeto que me merece el señor Presidente de la República, porque él sabe que yo tengo mucho respeto por él, y por César Villanueva y por los demás personajes que están en el gobierno. Pero yo veo esto lo más parecido a los días previos al 5 de abril del año 92. ¿Por qué? Francamente, porque están yendo a un derrotero clarísimo ¿Cuál es que ese pretende derrotero? el cierre del Congreso a cualquier precio. ¿Cómo? Bueno, hoy día en, ¿Cómo se da cuenta de en ese camino? en este estudio, hace un par de horas, el congresista Flores del oficialismo, delante de Ricardo, de Mario Ghebellini, dijo que si no se aprobaban las 4 preguntas, el presidente cerraba el Congreso. Lo dijo acá, sentado, allí donde está usted. Lo dijo. Hace Si no 2 se horas. aprobaban Sí, las 4 preguntas. 4 preguntas. Ahora, en la otra parte es la siguiente. Por esta... Pero las 4 preguntas ya están aprobadas. Bueno, pero en ese momento se discutía que se iban a aprobar posiblemente 3 para integrar en un solo artículo 90 la bicameralidad y la no reelección, ¿ya? Pero entonces la presión del gobierno hizo que la mayoría cediera, contra mi opinión. Yo en mi discurso dije que deben ir 3 preguntas, porque lo importante es que vayan los 4 conceptos en 3 preguntas. Se echaron los fujimoristas y ahí tienen las consecuencias. Este señor va avanzando en esta especie de prepotencia que va creciendo. Ahora, hay una cosa insólita en este tema. Acá tengo yo la votación. ¿Usted lo puede ver? Sí, yo también la tengo. César Villanueva Sí, también la va, tengo. da un discurso, dice que está de acuerdo con todo el tema, fue llamado por el Congreso, con su ministro de Justicia, ambos están de acuerdo, y están de acuerdo que votan a favor. Acá está, votan a favor. Entonces, ¿cómo es esto? Que al día siguiente, esto fue en la madrugada del 4, en la noche del 4, sale el señor Presidente de la República en una entrevista con el periodista Enrique Chávez en Canal 7 y dice que está conforme con las reformas constitucionales. Ahí están, esas son las votaciones a favor. Y claro, Marisa decía, Nuevo Perú se opuso Por a la eso razón que he y expuesto, vota tiene en razón, contra, porque hemos para votado en eso contra desde era el primer el momento, debate, para eso era el debate en el lícito, Congreso. Eso es lícito, eso no está mal. Convicciones de ellos, muy bien. No Ahora, no lo que cuestiono. dice el presidente y lo que ha dicho hace unos minutos es que este apoyo era para poder viabilizar el referéndum, para no detener, para que no se entorpeciera, para que ¿Cuál el apoyo? plazo corriera. Ese es. El apoyo de Villanueva y de Ceballos, esta votación. No, Así ha pero, justificado perdón. el presidente esa A ver, votación. si el presidente del Consejo de Ministros va al Congreso y sustenta a viva voz los fundamentos de esto y después vota a favor, el presidente el día siguiente dice que está conforme y 5 días después dice que ya no, si yo fuera ministro del señor Vizcarra, le habría renunciado en este momento, porque lo ha dejado desairado, lo ha desautorizado públicamente. ¿No hay dignidad en el Perú? ¿No hay dignidad? ¿Qué te tienen que sacar empellones de un gabinete para que dejes de serlo? Cuando pasan estas cosas, ¿no? La reacción decente es renunciar. Quienes, Eso es lo que tiene que quienes hacer. defienden la posición de Vizcarra dicen no, lo que pasa es que Vizcarra ha analizado el proyecto y se ha dado cuenta justamente de lo que señalaba Marisa, que aquí hay una trampa Yo que estoy está de utilizando acuerdo el con la fujimorismo. trampa, pero es harina de otro costal, ¿me entiende? La trampa la han hecho en unos artículos, pero Yo ahí voy si a el discrepar, tema del Jorge. 90... A ver, vamos a la escuchamos paridad. la paridad. Ahí voy a discrepar porque sí creo que la paridad es un tema fundamental y hemos sido consecuentes y desde Nuevo Perú lo hemos dicho desde el primer momento. Pero Marisa, que era un si tema, tú lo perdóname. dijiste, ¿por qué el presidente no lo pudo Bueno, decir? sinceramente pudo haberlo dicho y a mí, yo no voy acá a defender al presidente. A mí me parece importante, Mávila, que la decisión final la tome la gente y que volvamos a una práctica que las reformas de fondo las decida la ciudadanía. ¿Y Y por si qué la no hacemos ciudadanía una está de pregunta? acuerdo, perdóname un ratito, Sí. Jorge, si está de acuerdo o no está de acuerdo. Y que además eso nos lleve, y te lo digo, realmente espero
que este proceso nos lleve a una conciencia ciudadana sobre la capacidad que tenemos de nosotros y nosotras, con nuestro voto, de definir cosas. Para el Nuevo Perú, y lo hemos hecho con transparencia, hemos tenido debates al respecto con Jorge y con otros, creemos que esta Constitución tiene 1000 límites y que para nosotros habría que ir a un proceso constituyente mayor y que ojalá el hecho de ir a consultas parciales incentive a la ciudadanía a reclamar democráticamente un nuevo pacto social entre el Estado, la ciudadanía, el sector privado, las organizaciones políticas, que nos permite, creo, resolver un problema del cual no podemos salir. Pero en el punto de la bicameralidad, Mavila, no es cierto que tú pudieras preguntar. Acá el tema era clarísimo. La bicameralidad entró en un proyecto en el cual se incluyeron modificaciones a un conjunto de artículos, entre ellos el 133 y el 134, y se modificó la cuestión de confianza. Se desnaturalizó. Mira, a mí la verdad, con presidente. sinceridad, me parece un poco como que desnaturalizas mi proyecto. Mire, señor, la verdad, hemos modificado tanto todos que acá no es un tema de desnaturalizar tu proyecto o no tu proyecto. Es decir, ¿qué cosa queremos hacer? Lo que queríamos hacer era limitar la financiación ilegal de los partidos políticos. Sí, y yo creo logró, que no solo lo hemos logrado, sino lo hemos mejorado. 1000%. Y que la gente tiene, claro, ojalá, que votar y apoyar esa reforma, porque esa reforma es una reforma valiosa. Hemos ido más allá de lo que presentaron inicialmente en el Ejecutivo y yo me ratifico en que lo hicimos bien. Años he estado batallando por esa reforma. Pero yo ahora se ha logrado personalmente. y me parece positivo, y con proyectos además adicionales de otras organizaciones como la nuestra, por ejemplo. Pero en el tema de bicameralidad no se ha resuelto un tema de representación solamente, que era la discusión, sino que se ha alterado una figura de control político. Y ese es un tema que para mí es un contrabando en toda la norma. ¿En qué sentido? En que no se está discutiendo con esa modificación un tema de representación o mejora de la representación. En esa modificación lo que se ha hecho es quitar un contrapeso entre el Ejecutivo y el Legislativo. Contrapeso que estamos viendo en este momento muy delicado en el país. Y creo que es un error y que por tanto la ciudadanía ahora tiene dos opciones: votar por la bicameralidad confiando en que el Congreso después resuelve el tema de contrapesos políticos, o diciendo, no señores, hagan otro proceso para la bicameralidad, pero no lo hagan con este contrabando que no tenemos por qué legitimar socialmente. Ahora sí me toca. Por favor. El tema de la cuota de género no es un tema que esté necesariamente en la Constitución. En México está en la Constitución, bueno, pero en Panamá está en la Constitución, en Ecuador está en la Constitución. Pero en el Perú no está. Pero claro, y hay una cuota de 30%, ¿no? Y podría ser 50% con una ley de desarrollo constitucional, no con la Constitución. Por último, si ese tema era tan central para un grupo de ciudadanos, pues hubiera podido hacer una pregunta específica. ¿Está usted de acuerdo que haya paridad de género, hombre-mujer, en una lista? Bueno, se hubiera podido preguntar. Yo lo que digo, insisto, una cosa, se está usando de pretexto, ¿no?, para crear esta situación de incertidumbre permanente. Creíamos que habíamos terminado el día 4, ¿no? Ayer el discurso del presidente es muy correcto en la Marina, yo estoy ahí presente, y resulta que hoy día en la mañana te da un volteretazo otra vez. Y Jorge del Castillo está convencido de que aquí hay un objetivo político, que es el quiebre constitucional y el cierre del Parlamento, que es un obstáculo para el presidente Si Vizcarra. es que no le dan gusto en todos los temas que él está llevando adelante cada vez. Y nos va a terminar en un momento sacando del Congreso. Marisa, no te olvides lo que estoy diciendo, porque eso puede pasar. Yo lo he vivido. Jorge, pero Entonces, me no da voy la a... impresión que en este caso, sinceramente, estamos como institución, como Congreso, pisando tontamente el palito. La ciudadanía ahora decidirá si está de acuerdo con ese ley, con ese proyecto o no. Y si no, que regrese al Parlamento y entremos en un debate, en vez de nosotros caer en la agenda en la que creo no deberíamos caer. No, ya, ¿qué cosa es lo que hizo el Nuevo Perú? Desde el primer momento entramos en esta es más, discusión. nos han hecho caer la mayoría Cayeron parlamentaria. mayoritariamente. Ustedes también, Jorge, el partido aprista no se sumó a la alerta que hicimos varios de que había un problema con el tema de la cuestión de confianza. Y hay que decirlo con sinceridad, PPK tampoco. La bancada de Peruanos por el Cambio votó a favor de eso. Y la verdad, me parece mal de parte de ellos. Pero por lo menos quienes desde el primer momento dijimos no se use la bicameralidad para modificar la cuestión de confianza, y sí dijimos que se quitaba un tema central de representación al eliminar la paridad, porque las mujeres somos la mitad y merecemos la mitad de la representación, y que la ciudadanía decida, eso era un error. Listo, se votó lo que se votó, se han aprobado 4 proyectos y esos 4 proyectos van a consulta. ¡Que vayan a consulta! Más bien nosotros entremos a los otros temas, a los que habrá que exigirle al presidente de una vez otros temas, ¿no? Convoca a referéndum y 2 minutos después dice, este no. ¿Es su opinión?
Bueno, pero no me parece presidente, ético, correcto. Pero, a ver, estas son las 4 preguntas, aquí están ya, y esto es lo que está corriendo ahora en Viral a través de las redes sociales. ¿Cómo se debería votar? ¿Cómo se debería votar? Es decir, el presidente ha dicho sí, 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 reforma constitucional del CNM, sí a la fiscalización del financiamiento de los partidos, sí a la no reelección de congresistas, no a la bicameralidad. Ahora, el tema es... Conclusión, ¿sabes qué va a pasar, Mávila? Sí. Que nos vamos a quedar con unicameralidad y con no reelección de congresistas. No reelección y sin paridad. Ese es el objetivo del presidente. Bueno, no, digo, ese es el resultado. Ese es el resultado objetivo de lo que va a pasar, porque si no hay bicameralidad, aquí hay nos quedamos con la unicameralidad fujimorista, sin reelección, ¿no? Y sin paridad. Si es que todo lo que tú luchas muere en Pero Jorge, ¿por qué la paridad nosotros le hemos planteado incluso como iniciativa legislativa y se puede resolver? Lo he dicho claramente, eso hemos votado en la comisión y en el tumulto de todo, ¿no? De todo, ha habido una votación sobre unas decenas de artículos, no es un artículo, sí, es un montón de artículos. Pero al menos en el debate, algunas organizaciones, en particular, lo puedo decir por mi organización y por mi propia intervención en el Parlamento, nosotros alertamos sobre estos temas. Bueno, y dijimos que esto se incluía y llamamos a la reflexión. Yo también alerté, no se pudo, citando a Benito Juárez, de cómo las cosas, el poder a veces enceguece a la gente y sube y después cae. Entonces, no se olvida la gente del maltrato y el abuso que hizo contra otros, sus semejantes. Entonces, este es un tema en el cual creo que hay que ser sumamente claros. Es encomiable, el tema de la paridad, muy bien, es un tema debatible. Se ha podido ser una materia, una pregunta de referéndum. Usted lo que dice es que por encima de esto estaba el retorno a la mejora de una calidad legislativa a través de la conformación de una Cámara de Senadores y de Diputados. Es necesario que el Perú en el Senado tenga un conjunto de personas que tengan una visión, integral del Perú. El otro día hemos visto en diversos, y tú lo sabes, Marisa, en diversos debates nacionales, en eso pide la palabra un señor congresista, una señora congresista, sí, pero pues no construye el puente en mi pueblo, falta la cancha de fútbol, no sé, cosas locales. La visión global, holística, integral del Perú y su situación geopolítica, económica, nacional, son contados con los dedos de la mano. Entonces, Jorge, el Senado sirve para eso. Fue un error aceptar una modificación de una figura que no tenía que ver con la bicameralidad y que además hacía un tema de fondo, que es que se pretendía mover el paquete de la Constitución. Marisa, convendrás conmigo que Vizcarra está mezclando papas con camotes. Se está aprovechando de eso para eliminar esto. Sinceramente, creo que quien va a tener que decidirlo es la gente. Bueno, eso es lo que sí creo... Claro, la gente después de la propaganda oficial que han tirado así. Yo he visto en más de una oportunidad la posibilidad en que la ciudadanía esté en contra de lo que dice el presidente o lo que dice el Parlamento. Y la ciudadanía es autónoma y que nosotros creamos que la gente no es capaz de enterarse y votar. Más bien acá lo que hay que hacer es ir a la gente y entrar en este debate ciudadano. Y aprovechar, espero, sinceramente, que esto nos lleve a ver otro tipo de problemas, que ojalá sean consultados. Porque lo que sí me parece importante es que Jorge esté en contra de lo que dice el presidente, que el presidente salga y debata, que entremos a debatir en general, pero que esto nos lleve a generar el mecanismo de consulta a la ciudadanía. Correcto. Y que hay varios temas que ojalá entremos a debatir, incluidos temas de modelo económico. Una pregunta que subyace acá. Sí. Yo creo que el gabinete queda herido de muerte. Ya más allá de las discusiones de los temas conceptuales Marisa, que tenemos ¿opina lo acá, mismo? Pero es un gabinete que está con el ala rota ya. ¿Qué pasa si el Premier vota a favor y el presidente dice que no le gusta? Bueno, eso es un tema que tendrá que resolver el presidente y el Pero Premier. políticamente le ha quitado la alfombra al Premier. Yo creo que políticamente el problema de este gabinete no es ese, sino, sinceramente, creo que el problema de este gabinete es la ejecución presupuestal y los problemas serios que estamos teniendo. ¿Cómo no va a ser eso? Yo he sido primer ministro. Un primer ministro no puede existir, no puede subsistir si no tiene respaldo presidencial. Lo plantees. Y lo que yo creo, sinceramente, mi preocupación central no es si Villanueva votó de una manera o no votó de una manera. ¿Tú acompañarías un pliego interpelatorio para hacerle 3 o 4 preguntas por qué han sido así? Sinceramente, que venga el presidente del Consejo de Ministros que conteste, pero acá no ha ido como primer ministro, Jorge. El error más grande que cometieron... ¿Cómo que no ha ido como primer ministro? El error más grande que cometieron, y tú mira la cuestión que se hizo, es una persona... se le exigió que vaya como parlamentario, y se le exigió que se siente como parlamentario. Pero más allá del tema de si lo quieren interpelar o no... No se puede desdoblar, pues, primer ministro y parlamentario. No, es una sola persona. Sinceramente, Jorge, me parece un error que estén cayendo en que el tema central es si interpelan al primer ministro o no, por eso. Yo no tengo ningún problema en que él venga y conteste lo que queramos contestar. A mí me parece que un gabinete sin fuerza
es dañoso para el país. Un gabinete sin autoridad, Yo porque creo ya que todo el mundo le empieza a faltar respeto. Un presidente que permita que le metan un contrabando como el que le metieron es mucho más Bueno, peligroso. ¿y por qué no lo dijo el día 4? Bueno. ¿Por qué no lo dijo el 5? ¿Por qué no lo dijo el 6? Pero ¿Por qué vamos no a dijo el 7? contárselo a él. ese tema? Lo que a mí me ¿Por qué parece lo dice importante recién hoy? es que, bueno, no sé, el Nuevo Perú lo dijo desde el día 1. ¿Por qué Así no lo lo dijo? mantuvimos Eso con está claro. claridad. ¿Por qué no lo dijo el Pero lo hemos primer dicho ministro este día? sin ningún temor ni ninguna preocupación. Bueno, ¿Por está muy qué? bien. Porque hemos mantenido una posición consecuente. ¿Ahora qué toca? Ahora toca que la gente vote. Y que la gente decía, la gente puede agarrar y decir, bueno, es una pataleta del presidente y no Vamos le a vamos a hacer continuar, caso. vamos a El continuar. nuevo Perú está más Definitivamente el oficialista tema- que PPK. No, por favor. No, definitivamente el Más tema da bien, para más. Creo que nosotros hemos sido más consecuentes en que esa modificación no tenía que meter Pero esos tú le das contrabandos. vuelta Pero solamente esa al es tema la ese. Pero coherencia, ese es un tema Marisa, central. esa es la coherencia que de verdad los peruanos queremos recibir de todas las fuerzas políticas. Ya no ese discurso que deja una puerta abierta a la libre interpretación, sino que lo que se quiere y en lo que uno cree lo diga con las palabras exactas y en el momento oportuno, porque esto lo que hace sino es dilatar un debate que no nos deja de verdad volver a los temas que atañen al Perú. Estamos entrampados en este asunto de las reformas noticiosamente. Yo les agradezco su presencia hoy en el programa, las posiciones divergentes en mérito a la paridad. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con la congresista Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución, quien también tiene algo que decir al respecto. Y desde aquí nuestra invocación, nuevamente, desde aquí, y esta es una opinión personal y creo que ustedes están de acuerdo, el señor César Villanueva y el ministro de Justicia sí nos deben una explicación, porque Obvio. si bien es cierto, son congresistas, representan la voz del Ejecutivo. Aquí el presidente no puede proponer reformas que le han permitido además repuntar de una manera increíble, congraciarse con la gente, crear expectativas respecto a reformas y que luego vaya su equipo y sus voces en el Parlamento y caminen al contrario de la dirección que él ha planteado, jugando con las expectativas de la población, porque ahí sí hay un doble no han ido en discurso. contra del presidente. Ellos han ido en la línea del presidente y el presidente les ha cambiado el sentido después. Por eso lo vamos a interpelar al primer ministro y al ministro de Justicia. Correcto. Hecha la reflexión, les agradezco nuevamente, ha sido un placer conversar con ustedes y continuamos con este tema sin duda complicado.